¿Alguna vez te has imaginado mudándote a la casa con la que siempre soñaste? Esa por la que trabajaste arduamente para poder comprar. Imagina que estás personalizando cada detalle para que sea perfecta. Y justo cuando estás a punto de mudarte, recibes una carta inquietante. Esta carta menciona tu nombre, el de todos tus familiares e incluso la edad de tus hijos, advirtiéndote que hay algo misterioso dentro de las paredes y que la casa tiene una extraña manera de atraer las personas hacia ella, necesitando sangre fresca. Ante esto, ¿te atreverías a mudarte? ¿Tú qué harías? Hoy voy a contarles la historia del observador, o The Watcher en su traducción original. Sucedió en Westfield, Nueva Jersey, a una pareja llamada Derek y Maria Produce en julio del 2014. Acababan de comprar una casa por $1.3 millones. La casa era grande, tenía 6 dormitorios, 4 baños y era todo lo que deseaban. Tenían 3 hijos, así que la casa los acomodaría bien. Incluso el barrio era donde María había crecido. Estaba acostumbrada al lugar. Y Derek, el esposo, estaba muy bien en su trabajo, lo que hizo posible que compraran una casa cara. Antes de mudarse, querían hacer algunas reformas y mejoras para dejar la casa más a su gusto. Una noche, cerca de las 10 p.m., Derek estaba allí terminando de pintar la casa. Estaba súper cansado y solo, y decide ir a ver el buzón a ver si había algún correo. Encontró algunas facturas y un sobre blanco. La carta estaba dirigida al nuevo propietario. Comenzaba en un tono amigable, pero lo que contenía cambiaría sus vidas para siempre. Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. Seguidamente, la carta comenzó a volverse extrañamente bizarra, y entenderán por qué. ¿Cómo llegaron aquí? El 657 Boulevard los llamó con sus fuerzas interiores. Lo que quería decir hasta este momento es que la casa tenía una energía que atraía a las personas hacia ella. ¿Había sido esto lo que los hizo comprar la casa? El 657 Boulevard ha sido objeto de mi familia durante décadas, y ahora que se acerca su 110 aniversario, he sido encargado de vigilar y esperar su segundo advenimiento. Mi abuelo observaba la casa en la década de 1920 y mi padre en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoces la historia de esta casa? ¿Sabes qué hay dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo descubriré. La carta se volvía más inquietante al afirmar que esta persona había observado la casa durante mucho tiempo y ahora era su turno de cuidar de ella. También identificaba la minivan de la pareja y a los trabajadores que estaban reformando la casa, mostrando un nivel de vigilancia detallado. Decía: ya veo que has inundado el 657 Boulevard con contratistas, para que puedas destruir la casa de cómo se suponía que debía ser. Mal movimiento. No querrás hacer infeliz a la casa. Refiriéndose a esta como si estuviera viva. El autor de la carta parecía haber notado también a los hijos de la pareja, ya que mencionaba haberlos visto jugando en el vecindario y preguntaba si tendrían más hijos. ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Era tu antigua casa demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O fue la codicia que te llevó a traerme a tus hijos? Una vez que conozca sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. El sobre no tenía dirección de retorno. ¿Quién soy?, escribió la persona. Cientos y cientos de autos pasan cada día. Quizás estoy en uno. Mira por cualquiera de las muchas ventanas del 657 Boulevard a todas las personas que pasan cada día. Quizás soy uno de ellos. La carta concluía con la sugerencia de que este mensaje no sería el último. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta, seguido por una firma mecanografiada en fuente cursiva. El observador. Derek, profundamente perturbado por el contenido de la carta, corrió por la casa apagando las luces para que nadie pudiera ver hacia el interior. Luego llamó al departamento de policía. Los agentes llegaron a la casa, revisaron el lugar y leyeron la carta.
Preguntaron a Derek si tenía enemigos, a lo que él respondió que no. La policía se quedó con la carta, pero admitió que había poco que pudieran hacer sin más pruebas. Ante esta situación escalofriante y sin respuestas claras de la policía o de cómo protegerse, Derek y María se encontraban en un dilema de cómo proceder. Esa noche escribieron un correo electrónico a John y Andrea Woods, la pareja que les vendió la casa, para preguntar si tenían alguna idea de quién podía ser el observador, o porque él o ella había escrito lo siguiente: le pedí a los Woods que me trajeran sangre joven, y parece que me han escuchado. A la mañana siguiente, Andrea Woods reveló que, poco antes de mudarse, ellos también recibieron una carta del observador. Aunque la encontraron extraña y hacía referencia a que la casa había sido vigilada durante años, los Woods no le dieron importancia y la descartaron, ya que nunca habían recibido algo similar en los 23 años que vivieron allí. Conforme la situación se volvía cada vez más inquietante con la llegada de nuevas cartas, la familia empezó a tomar medidas más serias para protegerse. Instalaron cámaras de seguridad alrededor de la casa y contrataron investigadores privados para descubrir la identidad del observador. A pesar de estas precauciones, las cartas continuaban llegando, cada una revelando que el autor estaba al tanto de los cambios en la casa y los movimientos de la familia. La situación alcanzó un punto crítico cuando una carta reveló que el observador conocía los nombres de los hijos de Derek y María, mencionándolos específicamente y refiriéndose a ellos como sangre joven, lo que intensificó el miedo de la pareja por la seguridad de sus hijos. Esta carta también insinuaba que veía a los niños como una continuación de algún tipo de legado o ritual relacionado con la casa. Me complace conocer los nombres de la sangre joven que me has traído, decía. Ciertamente dice sus nombres a menudo. La carta preguntaba sobre una niña en particular, a quien el escritor había visto usando un caballete dentro de un porche cerrado. ¿Es ella la artista de la familia? La carta continuaba. La casa está ansiosa porque te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó sus pasillos. ¿Ya has encontrado todos los secretos que guarda? ¿Jugará la sangre joven en el sótano o tienen demasiado miedo para bajar allí solos? Yo estaría muy asustado si fuera ellos. Están lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar. ¿Dormirán en el ático? ¿O dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como te mudes. Me ayudará a saber quién está en qué habitación. Entonces podré planificar mejor. Que tengas un feliz día de mudanza. Sabes que estaré observando. Derek y María dejaron de llevar a sus hijos a la casa. Ya no estaban seguros de cuándo o si se mudarían. Varias semanas más tarde llegó una tercera carta. ¿A dónde has ido?, escribió el observador. El 657 Boulevard te echa de menos. Desesperados por soluciones, Derek y María consideraron vender la casa y no mudarse, pero se encontraron con el dilema de si debían revelar la existencia de las cartas a posibles compradores. Temían que al hacerlo pudieran disminuir aún más el valor de la propiedad y limitar su capacidad para alejarse de la situación. Sin embargo, también se sentían éticamente obligados a informar a cualquier futuro propietario sobre el posible peligro. Mientras tanto, la policía tenía pocas pistas sobre quién podría ser el observador, ya que no había pruebas físicas que conectaran a ninguna persona específica con las cartas. La comunidad local también comenzó a involucrarse, con vecinos expresando su preocupación y especulando sobre posibles sospechosos, lo que solo añadía más estrés y rumores al ya tenso ambiente. En un último intento de atrapar al observador, Derek y María organizaron una vigilancia nocturna con la ayuda de amigos y vecinos, esperando captar algún tipo de actividad sospechosa que pudiera llevar a alguna identificación. A pesar de sus esfuerzos, el observador seguía siendo una presencia esquiva y amenazante, dejando a la familia atrapada en un ciclo de miedo y paranoia.
La historia del observador se convirtió en un misterio sin resolver que capturó la atención de los medios y el público, generando todo tipo de teorías y especulaciones sobre la identidad y las motivaciones del acosador. Mientras tanto, Derek y María se enfrentaban a la difícil decisión de cómo proteger a su familia y si alguna vez podrían sentirse seguros en su propio hogar. Con el tiempo, decidieron alquilar la casa, en vista de que ellos no se habían mudado. El inquilino estaba al tanto de la situación, pero parece que lo aceptó mientras esto no lo afectara a él. 2 años y medio después de que apareciera el observador por primera vez, una nueva carta salió de la nada. Estaba fechada el 13 de febrero. ¿Te preguntas quién es el observador? Date la vuelta, idiota, decía la carta. Quizás incluso hablaste conmigo. Quizás uno de esos supuestos vecinos que no tienen ni idea de quién es el observador, o tal vez lo saben, y tienen demasiado miedo para decírselo a alguien. Buen movimiento. La carta era menos elegante y más colérica que las anteriores, y parecía que el escritor había estado siguiendo de cerca la historia a través de los medios. Incluso el inquilino fue mencionado. Estaba asustado, pero accedió a quedarse si Derek instalaba cámaras alrededor de la casa. La carta indicaba que la venganza podría venir de muchas formas. Quizás un accidente automovilístico, quizás un incendio, quizás algo tan simple como una enfermedad leve, la cual nunca parece desaparecer, pero te hace sentir enfermo día tras día. Los seres queridos mueren repentinamente. Los aviones, los autos, las bicicletas se estrellan, los huesos se rompen. Después de múltiples cartas inquietantes y sin resolver el misterio del observador, Derek y María estaban cada vez más desesperados. La presión de vivir en una casa percibida como amenazante se estaba haciendo insoportable. Y con 3 niños pequeños, la seguridad de su familia era su máxima prioridad. La pareja también comenzó a recibir asesoramiento de expertos en comportamiento para analizar el tono y el contenido de las cartas. Estos expertos sugirieron que el autor podría ser alguien con una obsesión desequilibrada por la casa, posiblemente alguien que viviera en el vecindario o que tuviera una conexión histórica con la propiedad. En un esfuerzo por resolver el misterio, investigaron la historia de la propiedad y descubrieron que la casa había cambiado de manos varias veces, en condiciones inusuales y por precios sorprendentemente bajos. Esto les llevó a preguntarse si las anteriores transacciones inmobiliarias podrían estar relacionadas con el acoso que estaban sufriendo. Armados con esta nueva información, Derek y María se sintieron engañados por no haber sido informados sobre esta importante pieza de historia de la casa. Decidieron tomar acciones legales contra la familia Woods por no revelar la existencia de un acosador durante el proceso de venta, lo que consideraron una omisión crítica que impactó su decisión de compra. La situación tomó un giro aún más dramático cuando decidieron poner la casa en venta, esperando alejarse de todo el terror que habían enfrentado. Sin embargo, vender la casa resultó ser difícil. La historia del observador se había filtrado en la comunidad y más allá, lo que llevó a muchos posibles compradores a evitar la propiedad por miedo a ser los próximos objetivos del acosador anónimo. A medida que pasaba el tiempo y la casa no se vendía, decidieron bajar significativamente el precio. La casa fue finalmente vendida a pérdida en 2019 por un valor mucho menor al que pagaron. Los nuevos propietarios estaban al tanto de la historia de las cartas, pero decidieron tomar el riesgo, creyendo que el observador podría haberse retirado al ver que su familia objetivo se había ido. Después de la venta, la familia se mudó a otra área, buscando un nuevo comienzo, lejos de la sombra del observador. Aunque la experiencia dejó cicatrices profundas, especialmente en términos de sentido de seguridad y confianza en los demás. Hasta el día de hoy, la identidad del observador sigue siendo un misterio. La historia del 657 Boulevard permanece como un oscuro recordatorio de que, a veces, los verdaderos horrores no provienen de fantasmas o entidades sobrenaturales, sino de la obsesión de un desconocido que se esconde a plena vista.